uruguayas y uruguayos, amigos que están aquí en esta sala, gracias por haber venido. Un saludo muy especial a los compatriotas que se encuentran en el interior y en el exterior del país siguiendo esta transmisión, a quienes lo hacen a través de la televisión y también a través del canal Frente Amplio TV. Queremos compartir nuestra visión del Uruguay que viene. Hemos denominado a este ciclo Uruguay por más, conversaciones sobre el futuro. Y hoy vamos a hablar del trabajo, el empleo y la seguridad social. El futuro se construye desde el presente. Como lo ha dicho bien Tabaré, compañero de fórmula, pensar el futuro es, de alguna manera, anticiparlo. Evidentemente, el futuro no es algo que nos esté esperando y hacia lo que avanzamos inexorablemente, sin otra opción que la adaptación. Por eso nos planteamos construir desde hoy el Uruguay que queremos. Y más aún, tenemos la firme decisión de usar lo que hemos hecho en estos 9 años, no como un cómodo sofá desde el cual contemplamos nuestros logros, sino como trampolín para lanzarnos hacia el futuro. Vamos por más y nos comprometemos a hacerlo aún mejor. Esa visión de futuro que queremos construir necesita el aporte de todos los que vivimos en este país y, en particular, la firme convicción de escuchar. Y hoy también aquí hemos venido a escuchar. En este caso, a quienes les hemos pedido que desde su trayectoria y desde su ámbito compartan sus sueños de futuro con nosotros, que adviertan oportunidades y nos señalen nuevos desafíos. Por eso quiero darle la palabra a quienes nos acompañan e invitarlos a todos ustedes a que despleguemos todos nuestros sentidos para poder escucharlos. En instantes, desde el País Vasco, a través de un video, nos acompañará el economista José Luis Lorenz, director de expansión de la División de Consultoría e Inteligencia del Grupo Cooperativo Mondragón, que es el primer grupo empresarial vasco y el 7º del Estado español, constituido por 239 empresas, más de 80.000 personas y 15 centros tecnológicos. Luego expondrá Julio Dranuta, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es gerente de gestión humana de la empresa SACEM. Seguidamente también le daremos la palabra a Matías Calvo, dirigente de la Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines. Se desempeña como trabajador en la industria automotriz. También nos acompaña la economista Alejandra Pico. Ella es docente universitaria y es la coordinadora del equipo de investigación y asesoramiento del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. La última expositora será Verónica Filardo, profesora grado 5 de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, doctora en Sociología por la Universidad de Granada en España, magíster en Desarrollo Local y Regional de la Universidad Católica del Uruguay. Veremos entonces, los invito al señor Lorenz, desde el País Vasco. Buenas noches, un caluroso y fraternal saludo desde el otro lado del Atlántico. De Mondragón, en el País Vasco, se pueden resaltar una serie de factores importantes. En primer lugar, la contribución a una sociedad más igualitaria. Allí donde el tejido empresarial cooperativo predomina, las diferencias de renta son más reducidas, la sociedad es más igualitaria. Pero además, las empresas del Grupo Mondragón han contribuido a dotar al conjunto del tejido empresarial de mayores cotas de innovación y de mayores cotas de internacionalización. Pero la experiencia cooperativa vasca también tiene sus luces y sus sombras. Posiblemente la sombra más reciente y que más dolorosa ha resultado para el movimiento cooperativo ha sido el cierre este mismo año de la empresa que dio luz con la que nació el propio Grupo Mondragón, Fagor.
La lección que debe extraerse es que los principios no bastan, las ideologías no son suficientes, la motivación es importante, pero hace falta también traducirla en buenas prácticas de gestión, no dormirse en los laureles y evitar que la satisfacción con la historia pasada nos lleve a dilatar la toma de decisiones que son necesarias en un contexto cambiante. La experiencia cooperativa en Uruguay es ciertamente motivo de esperanza y motivo de ilusión, no solamente por el apoyo institucional, no solamente por la trayectoria del movimiento sindical, movimiento a favor de la autogestión en las empresas, sino porque en los últimos años se han dado pasos importantes en la renovación del marco legislativo, en la creación de nuevos instrumentos para permitir una gestión más eficiente de las cooperativas y una promoción más clara a empresas que en el contexto de mercado y sobre todo en sus fases más nacientes son posiblemente más débiles. En relación con los retos a los que se enfrenta el movimiento cooperativo, me gustaría resaltar los siguientes. Retos que posiblemente en parte son comunes a los que debe enfrentar cualquier otra empresa, pero otros son específicos del movimiento. En primer lugar, hay unos retos que atañen al interno de la propia cooperativa, en lo que hace referencia primero a los cooperativistas. Mantener esa tensión para la adaptación requiere mantenerse siempre abiertos a la formación y la capacitación. Y en relación con lo que es el movimiento cooperativo en su conjunto o el conjunto de empresas cooperativas, yo diría que los retos están en saber diseñar y actualizar instrumentos de solidaridad, por un lado, e instrumentos de intercooperación, en segundo lugar. Instrumentos de solidaridad que hagan realidad las relaciones humanas dentro de la empresa, pero también dentro de empresas del movimiento cooperativo y, por lo tanto, los mecanismos de asociación son importantes. Mecanismos que, como decía, en el grupo cooperativo han tenido su importancia histórica, que han ido evolucionando y que en el caso de Uruguay ciertamente deberán adaptarse a su propio entorno y a sus propias necesidades. En segundo lugar, los mecanismos de intercooperación, para hacer factible que esos esfuerzos que a nivel individual pueden resultar difíciles en materia de desarrollo, de I+D, de financiación, de promoción, de nuevos proyectos, se canalicen a través de la cooperación entre las empresas. Por lo tanto, intercooperación como mecanismo de solidaridad por un lado, pero también de creación de nuevas plataformas para seguir avanzando. Y finalmente, un reto clave es la capacidad de promover nuevos proyectos empresariales. No podemos contentarnos con que sean cooperativas lo que en un determinado momento es cooperativista o es autogestionario. Es preciso canalizar la actividad creadora y, por lo tanto, es preciso que el cooperativista sea realmente promotor de nuevas actividades. Creo que la complacencia y el pensar que el crear nuevas actividades corresponde a otros, tal vez a una organización, tal vez a algo como el Grupo Mondragón, es un riesgo para el grupo cooperativo que debe mantenerse con dinamismo y con vida para crear continuamente nuevas actividades productivas. Esas son las reflexiones de las que les quiero hacer partícipes. Muchas gracias y les deseo una exitosa sesión de trabajo. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Yo me desempeño en el área de la construcción. Hace 32 años que trabajo en SACEM, una empresa de ingeniería y construcción. Y cuando llegó la invitación de ver cuáles son las perspectivas del lado de la empresa, de los desafíos que tenemos hacia futuro, yo pensé, me gustaría compartir con ustedes dos grandes desafíos. El primero se basa, cuando hablamos de empleo y trabajo, en la educación. La formación de los trabajadores
y la formación profesional. Tenemos que continuar generando políticas públicas que permitan combatir la deserción a nivel de los jóvenes, que en definitiva lo que hace es conspirar contra el trabajo y la cultura del trabajo. Creo necesario que tenemos que trabajar hacia la calificación de la mano de obra. En estos últimos años hemos vivido en el país una alta inversión de importantes sectores de la economía mundial y hemos tenido un altísimo nivel de empleo. Pero les puedo asegurar que desde la empresa sufrimos y a niveles muy preocupantes de la falta de la calificación de nuestra mano de obra. Es necesario seguir trabajando fuertemente en generar un sistema nacional de calificación de nuestra mano de obra que no solo tiende a mejorar la calidad del trabajo que nos permite ser más competitivos, sino que genera en los propios trabajadores una mayor empleabilidad. Para mí es fundamental ingresar en esos temas. Otro aspecto que veo necesario imaginarme o que me imagino en el futuro es la productividad en el Uruguay. Nosotros hemos vivido, como les dije, altos niveles de inversión, mucho trabajo, hemos trabajado muchísimo, pero si no acompañamos este proceso con la incorporación del concepto de productividad, entendiéndolo como esa relación que hay, como es la productividad como ese indicador entre los recursos que pongo, los recursos que utilizo y la producción que obtengo, si no entramos en forma seria en conceptos de productividad, seguramente no vamos a poder alcanzar niveles de competitividad que necesitamos para continuar creciendo. Los consejos de salarios han sido un valioso instrumento que ha permitido redistribución de ingresos, mejorar la calidad de vida del trabajador, mejorar las condiciones de trabajo, pero se han basado fundamentalmente en ajustes de salarios por inflación y recuperación. Si uno mira y uno analiza todos los consejos, todos los convenios colectivos que se han firmado, algunos con muchas hojas, otros apenas una o dos hojas, vemos que lo medular es el ajuste de salario. Yo creo que debemos ingresar en el concepto de productividad para continuar sosteniendo todo crecimiento. Cuando hablamos de productividad, hablamos de tecnología, hablamos de organización del trabajo, hablamos de relaciones laborales, hablamos de la calificación de los recursos, de la seguridad, de la calidad. Y ese concepto creo que solamente lo vamos a lograr si logramos generar verdadera confianza entre empresas y sindicatos. Creo que es el camino que hay que tomar de forma de poder seguir creciendo y distribuyendo el ingreso, que en definitiva es lo más importante para todos. Me quedo por acá. Muchas gracias, doctor. Alejandra. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer la oportunidad de estar en esta charla y poder compartir algunas reflexiones en torno al empleo y los salarios, temas que trabajamos y discutimos cotidianamente en el instituto. En relación al empleo,
Se ha avanzado mucho en los últimos años, eso es claro, y también es claro que todavía persisten heterogeneidades en el acceso al empleo y en los salarios entre hombres, mujeres, jóvenes, adultos, y son aspectos en los que hay que seguir trabajando. Pero en materia de empleo me quería referir también particularmente al tema de la capacitación y la formación profesional. Creo que es un tema que tenemos que profundizar. La capacitación tiene que ser pensada en los distintos niveles. Por un lado, para atender la situación de quienes se incorporan al mercado de trabajo por primera vez y quienes todavía permanecen desempleados, crearle capacitación y condiciones de empleabilidad. También tiene que atender las situaciones de las empresas, la capacitación a nivel de empresa, y ese debe ser la base del crecimiento y mejoras en la productividad. Y también tiene que ser el referente para pensar en la reorientación productiva en aquellos sectores en que sea necesario. Creo que la capacitación es fundamental que sea coordinada entre los distintos actores que participan del proceso de capacitación, y me parece que un aspecto fundamental en relación a la capacitación es pensar en la capacitación más allá de la inmediatez, con una cabeza de mediano plazo y pensando un poco en cuál es el país productivo y justo socialmente que queremos y enfocar la capacitación en ese sentido. En el otro plano, en materia de salario y negociación colectiva en general, 3 reflexiones medio rapidito. En primer lugar, creo que es necesario seguir avanzando en mejorar el salario mínimo nacional. Si bien en Uruguay tenemos un sistema de salarios múltiples, salarios mínimos múltiples, porque hay un salario mínimo para cada categoría de cada sector de actividad, el salario mínimo nacional sigue siendo un referente en el mercado de trabajo para quienes ingresan por primera vez, para el sector informal, y en ese sentido creo que es necesario profundizar y continuar avanzando en las mejoras que se han dado. En segundo lugar, otro aspecto importante es los salarios sumergidos, salarios que pese al crecimiento que se ha dado todavía se encuentran en niveles muy bajos, muy cercanos al mínimo nacional. Creemos que se tiene que generar un ámbito para definir cuáles son los sectores y las categorías laborales que están en esa situación y encontrar compromisos y mecanismos para avanzar más rápidamente en la mejora de esos sectores. Y por último, algo un poco más específico respecto a la negociación colectiva, que creo que justamente todos los avances que se han dado en estos años en materia de negociación colectiva también nos interpelan a ir cambiando y ver cómo seguimos avanzando en ese sentido. Y el tema de incorporar la productividad o en más generalmente el desempeño a la negociación salarial creo que es un tema que hoy está arriba de la mesa. Y tal vez rápidamente no se aplique a todos los sectores de actividad, pero pienso que es algo en lo que hay que empezar a trabajar más allá de los problemas que se han dado en la práctica cuando se quiere incorporar indicadores de desempeño en la negociación salarial y surgen los problemas de información y de cómo medirlo. Pero pienso que un aspecto fundamental para poder incorporar esos indicadores de desempeño en la negociación salarial es no olvidarse que, en definitiva, el salario es el medio de vida de una gran parte de los uruguayos, es de hecho la principal fuente de ingreso de los hogares. Entonces hay que mediar o compatibilizar de pensar eso, pensando también que la política salarial es una política distributiva y como tal es una política de desarrollo, porque no se puede pensar en el desarrollo con importantes niveles de desigualdad. Y un último aspecto muy chiquito es que creo que debería ser promovido por parte del Estado una mayor participación de los trabajadores en la vida cotidiana de las empresas. Y de repente esto tampoco se aplica a todos los sectores y todas las empresas, porque somos un país de empresas bastante chicas, y es importante que quede claro que esto no es un sustituto de la negociación colectiva a nivel de rama, ni es para contraponerlo. Pero hay una cantidad de temas que son específicos de la vida de las empresas, introducción de tecnologías, organización del trabajo, que pienso que en la medida en que los trabajadores se involucren en esas decisiones y participen, eso viabiliza o facilita tanto la negociación en un nivel superior como otros temas como el de la capacitación. Muchas gracias. Matías.
Adelante. Salud, compañeras, salud, compañeros. En mi caso, vengo del movimiento sindical, represento a la UNRWA y al PCNT. Nosotros nos encontramos con un antes y un después en Uruguay. Yo nací en el año 87, donde vivo en un barrio bastante obrero como es Paso Carrasco. Nos encontramos, los jóvenes de mi edad, nos encontrábamos en una situación de que cuando íbamos a la escuela o participábamos en una actividad social en el barrio cuando éramos chicos, nos encontrábamos con un cementerio de fábricas en todo Paso Carrasco, donde teníamos a los compañeros del sindicato papelero, compañeros del frigorífico y a la industria automotriz, que es la que pertenezco. Nosotros vivimos cerca del aeropuerto, cuando en ese mismo tiempo nos encontramos con compañeros del oficio que se iban del Uruguay, hermanos de lucha, que llorábamos porque se iban y sabés si no lo íbamos a poder ver. Y hoy en día nos encontramos con que están volviendo y lloramos de alegría porque lo tenemos en nuestro país. Nosotros venimos en la industria automotriz avanzando en este periodo, junto con este gobierno, en los consejos salarios, donde nosotros, los viejos de la lucha, nos contaban que la industria automotriz, adentro de nuestro sindicato, era la BD, los que ganaban más. Cuando nosotros entramos a la industria, nos encontramos con un sueldo real de 38 pesos la hora, y gracias a la lucha de los compañeros y a la negociación colectiva que queremos remarcar, hoy en día el promedio de la hora de los compañeros es 150 pesos la hora. También venimos avanzando en muchos aspectos, en lo social, no solamente en lo material, solamente en lo afectivo de cada compañero que nos encontramos cuando vamos a la puerta de su casa para pasarlo a buscar a trabajar y vemos las realidades que tiene cada trabajador. Y laburamos de lunes a viernes y el sábado vamos a darle una mano a ese trabajador si se le llueve el rancho u otras cuestiones. También me voy a quedar con una consigna bastante avanzada como la de Uruguay por más, y ahí quiero remarcar 3 puntos de la perspectiva de los trabajadores. La primera, el cambio de la matriz productiva de nuestro país para seguir avanzando. La segunda es los salarios sumergidos que tenemos dentro del Uruguay, que queremos levantarlo para seguir avanzando como movimiento sindical. Y la última, que es la tercera, es la capacitación. ¿Por qué remarco la capacitación? Porque nosotros como jóvenes nos encontrábamos cuando íbamos a estudiar que teníamos que salir a luchar, a laburar, a dejar el estudio para poder comer, y no es mentira. Porque si no comíamos en el comedor de la escuela, comíamos en una carpa porque mi padre lo perdí en el movimiento sindical, lo echaron de la fábrica, iba a comer en la carpa y no me da vergüenza decirlo. Queremos avanzar en la capacitación porque yo como joven y los compañeros míos que tienen mi misma edad, no estudiábamos nada del oficio. ¿Por qué? Porque no teníamos trabajo. El que no cortaba pasto iba a vender torta frita, el que no vendía torta frita iba a tocar tambor, etcétera, para ganarse un mango para llevar para la casa. Por eso nosotros queremos avanzar en la capacitación, que no se rompa la cadena entre los trabajadores, que no pinte el más viejo y que no saque más bollo el más viejo y que los jóvenes apunten a eso. Por eso queremos avanzar en la capacitación y en la perspectiva que tenemos como trabajadores. Gracias a todos. Salud. Gracias, Matías. Verónica. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Voy a focalizar lo que voy a decir en jóvenes y empleo juvenil. ¿Por qué jóvenes? Bueno, en la juventud se juega la integración social. Las decisiones que tomemos en la adolescencia y la juventud probablemente impacten muy fuertemente en nuestro futuro. También eso en términos de individuos, pero también en términos sociales. Tenemos que incorporar las nuevas generaciones para lograr una sociedad cohesionada
y sobre todo en términos de un sistema de seguridad social basado en la solidaridad intergeneracional, es necesario la incorporación de las nuevas generaciones en el mercado laboral con empleos de calidad y seguridad. ¿Por qué trabajo? El trabajo adquiere centralidad tanto en la vida de los sujetos como en la sociedad. El trabajo para los sujetos provee ingresos, autoestima, realización, vínculos con otros. Es un derecho. Para la sociedad, el trabajo supone creación de valor y el desarrollo productivo y económico del país. Por lo tanto, el Estado debe garantizar el acceso al trabajo, al derecho al trabajo para todos sus ciudadanos y que además ese trabajo sea de calidad. Para pensar esta relación del trabajo y los jóvenes, quiero tocar 4 puntos. El primero tiene que ver con la relación educación-trabajo. Los resultados que estamos obteniendo en educación en el Uruguay no son ni los que merecemos ni los que pretendemos y probablemente haya que modificar rápidamente, radicalmente, estos resultados y el sistema educativo. Para pensar esos cambios es necesario pensar la relación educación-trabajo. Y esto implica, en primer lugar, que las trayectorias laborales no supongan un truncamiento de las trayectorias educativas. Y en segundo lugar, un ajuste mucho mejor entre la oferta de las calificaciones y la demanda del mercado laboral. El segundo punto que quiero mencionar tiene que ver con el sistema integrado de cuidados. Los jóvenes tienen brechas importantes en términos de tasa de desempleo en relación a los adultos, pero también tienen muchas diferencias y grandes brechas entre sí, al interior de los jóvenes. Por ejemplo, mujeres jóvenes, pobres, que tienen bajos niveles educativos, que inician tempranamente su vida reproductiva y, por lo tanto, tienen sobre sus espaldas las tareas de trabajo no remunerado y de cuidado, tienen una estructura de oportunidades y de acceso al trabajo muy restringida. Si nosotros queremos poder incrementar el acceso de estos sectores, necesariamente necesitamos articular con un sistema integrado de cuidados. El Uruguay, además, la sociedad uruguaya se debe una distribución más equitativa entre varones y mujeres en relación al trabajo no remunerado. El tercer punto que quiero mencionar tiene que ver con la promoción de salud mental. Y esto significa, si yo quiero trabajar, necesito estar sana física y mentalmente. El trabajo implica levantarse temprano, ir todos los días a trabajar, relacionarse con otros, crear, estar motivado. Si es muy difícil que si yo tengo depresión, ansiedad o algún trastorno, pueda desarrollar esas habilidades, esas competencias que son requeridas para trabajar. Sabemos además que los factores de riesgo en términos de salud mental no se distribuyen aleatoriamente en el conjunto de la población y por lo tanto es necesario asegurar para aquellos sectores donde se concentran esos factores de riesgo políticas activas de promoción de salud mental. El cuarto punto que quiero mencionar tiene que ver con los nuevos modelos productivos y vimos un ejemplo al principio. Existen muchas políticas orientadas a jóvenes y que intentan la inserción laboral de las nuevas generaciones, en particular los que tienen vulnerabilidad. Pero generalmente el trabajo está conceptuado como resultado del esfuerzo individual, del esfuerzo y de las capacidades de los individuos. También eso sucede con los logros educativos. Es posible pensar que Uruguay en este momento está en condiciones de pensar políticas que estimulen nuevos modelos productivos, cooperativas, donde no solo el trabajo esté asociado al esfuerzo individual, sino también colectivo. Para resumir, entonces, los 4 puntos, la relación educación-trabajo, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la promoción de la salud mental y el desarrollo de políticas que tengan en cuenta la escala territorial y la escala local en nuevos modelos productivos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por su aporte, por la confianza, por haber respondido a la invitación para que estuvieran aquí. En el Frente Amplio reivindicamos y jerarquizamos la cultura del trabajo como valor principal para la construcción de una sociedad integrada y con capacidad de fomentar la convivencia. El trabajo enaltece al individuo, genera valores, conocimientos, habilidades y experiencias que nos permiten ser cada día mejores seres humanos. El trabajo como actividad contiene un potencial liberador y una fuente de expresión y de generación de riqueza social. Es tan importante que debe ser el eje central de cualquier estrategia de desarrollo. Un país que no ubica al trabajo como forjador de su proyecto de desarrollo termina siendo inviable. Colocar el trabajo en el centro de la estrategia de desarrollo no solo implica generar las condiciones para crear más trabajo, sino fomentar un tipo de estructura productiva que tenga en su ADN una lógica de crecimiento y desarrollo más integral basada en empleos de calidad. Los dos gobiernos del Frente Amplio impulsaron una verdadera reforma laboral. Desde el año 2005 a la fecha hubo avances en materia de derechos, mejora de los niveles de empleo, aumento del salario real y de la formalidad del empleo. Entre algunas de las normas más importantes se destaca la Ley de Negociación Colectiva, la Ley de Protección de la Actividad Sindical, la Ley de Regulación del Trabajo Doméstico, la Ley de 8 horas para los trabajadores rurales, la Ley de Tercerizaciones y la de Empleo Juvenil. Se mejoraron los beneficios del seguro de desempleo, de las asignaciones familiares, de los beneficios jubilatorios, así como se fortaleció la regulación en materia de seguridad y salud ocupacional. Salimos de la crisis y del país de la desocupación, pero hoy estamos ante un nuevo país, con desafíos nuevos y con una agenda nueva. En este escenario de futuro que se avecina, lleno de oportunidades para todos, vamos a apostar fuertemente al Uruguay del trabajo de calidad. Esto significa apostar por nuestros trabajadores asalariados, pero también por los estudiantes que se preparan para ingresar al mercado laboral, por los pequeños y medianos empresarios que todos los días levantan la cortina de su negocio y por los grandes empresarios serios y honestos que generan oportunidades de calidad para los uruguayos. Si el trabajo es una de las locomotoras del desarrollo, debemos protegerlo, mejorar su productividad, favorecer la distribución del ingreso, vincular fuertemente la educación al mundo del trabajo y ampliar derechos y también obligaciones para todas las partes en el marco de un renovado estado de bienestar del siglo XXI. El Uruguay del trabajo de calidad implica también una relación sustentable con el medio ambiente, con los ecosistemas que tenemos que preservar y con la calidad de vida de un país natural que desde nuestro punto de vista es compatible absolutamente con el desarrollo. Para lograr el Uruguay del trabajo de calidad, el Frente Amplio en el próximo periodo pondrá énfasis en los siguientes puntos. Los consejos salariales y la negociación colectiva continuarán y se profundizarán. Apostaremos al diálogo social tripartito en materia salarial. No hay ninguna incertidumbre en el Frente Amplio sobre su importancia. Defendemos como uruguayos el diálogo social, como bien se ha remarcado también aquí por nuestros amigos. El sistema ha funcionado y lo ha hecho bien. En la última ronda de consejos de salarios, 2012-2013, los acuerdos fueron mayoritariamente consensuales, donde el 86%, 157 convenios, fueron firmados por acuerdos entre las tres partes negociadores, los trabajadores, los empresarios y el Poder Ejecutivo. Donde no hubo acuerdos, el Estado votó en algunos casos con la delegación empresarial y en otros casos con los trabajadores. Apostaremos al fortalecimiento de la negociación basada en la información. Para eso vamos a instalar un banco de información para la negociación de calidad,
que contenga datos del desempeño de cada uno de los sectores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que incluya información detallada del peso de las diversas variables que componen la ecuación económica de cada uno de los sectores. Necesitamos favorecer procesos de negociación más informados, con más elementos para mejorar aún más los niveles de acuerdo. Cuando hay más información sobre la mesa, mejora el diálogo democrático en nuestra sociedad. Nos proponemos también generar un desarrollo importante de todas las posibilidades y alcances de la ley de negociación colectiva y también profundizar las herramientas con creatividad, tanto para la solución como la prevención de los conflictos individuales o colectivos. Nos referimos tanto al ámbito privado como al ámbito público. Nosotros queremos avanzar en formas de conciliación de familia y trabajo. Queremos ampliar los espacios de libertad y de posibilidades para que las parejas que deciden tener hijos no encuentren barreras en el mercado de trabajo para mantener su decisión. Por eso incluiremos cláusulas de género en la negociación colectiva que implican derechos para las madres y también para los padres, procurando la compatibilidad entre los cuidados parentales y el trabajo, con énfasis en apoyar la lactancia materna y los cuidados de la primera infancia. El salario real seguirá creciendo en el próximo periodo. Podemos prometerlo porque ya lo hicimos. En 9 años el salario real, es decir, la capacidad de compra de nuestros salarios, aumentó más de un 46%. Uruguay es el país de América Latina donde más ha aumentado el salario real en la última década. Y como el salario es la mejor herramienta distributiva, con su crecimiento, Uruguay ha logrado también los mejores niveles de equidad en todo este continente. El salario es el principal ingreso de los hogares, cumple un rol fundamental en la vida de las personas y las familias. Por este motivo vamos a desplegar un conjunto de medidas para la mejora del ingreso de los uruguayos. En primer lugar, vamos a continuar con las políticas de aumentos diferenciales a los salarios mínimos en algunos sectores que todavía aún están sumergidos. Hicimos mucho, pero vamos por más. Este compromiso también incluye el aumento significativo y gradual del salario mínimo nacional, como lo expresó Alejandra. En segundo lugar, el salario real deberá seguir creciendo acompañando el crecimiento y el desempeño sectorial. En este sentido, los futuros lineamientos a presentar en las rondas de negociación colectiva apostarán a vincular el salario con el desempeño sectorial de modo de asegurar la distribución y la consistencia con la política macroeconómica y productiva. Remitiremos al Parlamento un proyecto de ley que dispondrá que el pago del IRPF para aguinaldos y salarios vacacionales se realice de manera separada al resto de las retribuciones, generando así una mejora en los ingresos de los trabajadores. Habilitaremos la deducción en el IRPF de las cargas sociales del personal doméstico. Habilitaremos un crédito en el IAS por el alquiler de manera similar a lo que ocurre con el IRPF hoy. Habilitaremos también un crédito en el IAS por el pago de una casa de salud, asimilándolo a un alquiler con todos los mismos topes. Elevaremos también en forma gradual, como ha venido ocurriendo, el mínimo no imponible del IRPF. Hemos dicho que el sistema no es rígido, que seguirá evolucionando en la medida que el país siga por el camino de la certeza y del crecimiento. En el primer año de gobierno se convocará un nuevo diálogo nacional por el empleo para marcar la hoja de ruta de todo el periodo de gobierno, con amplia participación de todos los actores sociales. El objetivo central es la promoción del empleo de calidad. Nos comprometemos a desarrollar todas las disposiciones de la Ley de Empleo Juvenil y su reglamentación para la atención de este sector, que fue enfatizado recién por la socióloga Filardo. Somos conscientes de la necesidad de herramientas diversas para incluir a los jóvenes en el mercado de trabajo. Hay diversos escenarios, como bien lo decía ella, en el universo juvenil, que requieren distintos tipos de soluciones. Vamos a fortalecer la relación entre la educación y el trabajo,
porque para nosotros es una prioridad. En este sentido, se ampliará el programa Yo Estudio y Trabajo, que desde las empresas públicas se extenderá a todo el Estado y también a las empresas privadas. El programa permite a jóvenes de 16 a 20 años hacer una primera experiencia laboral mientras estudian. En una primera etapa alcanzará a 3.000 jóvenes por año. Se utilizarán los subsidios de la Ley de Empleo Juvenil para estimular el programa dentro del sector privado. Nos preocupan las diferencias salariales que aún existen entre hombres y mujeres, como fue mencionado, que a igual trabajo todavía hoy no tienen igual remuneración. La incorporación de la mujer al mundo del trabajo es una apuesta clave del Frente Amplio y para que sea una realidad debe ser con igualdad de condiciones. Si bien hubo un proceso de mejora, todavía a las mujeres les cuesta más insertarse en el mundo del trabajo. Un porcentaje importante de ellas ganan menos que los hombres por el desempeño de las mismas tareas y les cuesta más que a los hombres llegar a cargos de gerencia o dirección. El compromiso pasa por desplegar herramientas que le den un nuevo impulso a la igualdad de acceso de oportunidades. Esto implica que fortaleceremos las herramientas fiscalizadoras para corregir estas inequidades y también apelaremos a nuevos mecanismos aprovechando experiencias como el proyecto Calidad con Equidad que lleva adelante el Instituto de las Mujeres en el Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos un abordaje integral de la equidad de género y por eso impulsaremos también medidas para corregir desigualdades que recaen sobre los hombres. Un ejemplo concreto será el impulso de una medida para corregir la situación de los becarios que se les paga por suplemento si tienen hijos a cargo, pero ello solo está previsto hasta ahora para las mujeres becarias. El Uruguay es diverso y diversas deben ser las herramientas para que el trabajo nos incluya a todos. Por lo expresado, se profundizarán las políticas de capacitación y empleo a los colectivos con mayores dificultades para el acceso al trabajo. Además de los jóvenes y las mujeres, hay otros grupos poblacionales sobre los cuales también tenemos que focalizar políticas afirmativas, como por ejemplo las personas de mediana edad, los afrodescendientes, las personas trans, los uruguayos que vuelven al país y los extranjeros que llegan al Uruguay a vivir. Nos comprometemos a dar cumplimiento cabal a la normativa vigente en cuanto a la cuota en el sistema público para las personas con discapacidad e incentivos para que en el sistema privado también funcione. Se considera el sistema integrado de formación profesional articulando los recursos y esfuerzos de todas las instituciones públicas de capacitación, a los efectos de ofrecer además una amplia cobertura para la calificación y certificación de trabajadores y extrabajadores, desvinculados del sistema educativo formal y provenientes de sectores de menores ingresos. Queremos que el sistema de validación de los distintos oficios sea tripartito. Un proyecto de ley que enviaremos al Parlamento institucionalizará este sistema. La capacitación, como bien se ha dicho aquí, es vital para posicionar a Uruguay en la senda del desarrollo productivo y la transformación estructural, elevando los niveles de sus trabajadores con más productividad y mejores salarios. Promoveremos a través de INEFOP que todas las universidades públicas como privadas brinden asesoramiento gratuito durante un año a empresas que inician, como por ejemplo, a empresas que por primera vez inician su actividad, como por ejemplo en materia legal, en materia administrativa y contable, por parte de estudiantes avanzados de estas universidades, generándole créditos en sus respectivas carreras, permitiéndole salir al mundo laboral con un mínimo de experiencia y facilitando la gestión del Nobel Emprendedor. Vamos a fomentar el emprendedurismo y la vocación empresarial de los más jóvenes. Un país que crece necesita emprendedores con capacidad de gestionar. Formar emprendedores es una clave para una economía innovadora y productiva. Por eso vamos a aplicar una parte significativa de los recursos que hoy tiene el INEFOP para promover proyectos con emprendedores jóvenes
en especial en los sectores económicos de fuerte innovación y valor agregado entre los que destacamos las nuevas tecnologías, las industrias creativas y culturales y los servicios para la producción. Previo acuerdo entre empresarios y trabajadores, aplicaremos recursos del Fondo de Reconversión Laboral al financiamiento de la innovación en las empresas. Estos fondos se prestarán solo con los costos administrativos sin interés y se complementarán con apoyo y seguimiento técnico. Los proyectos de estas características que sean promovidos en forma asociativa a partir de empresas de economía social recibirán el apoyo del FONDES en materia de financiamiento y apoyo técnico de la gestión. Vamos a tener una especial atención al fortalecimiento de la economía social y solidaria, que está presente en nuestro país desde hace ya casi 100 años, cuando los primeros emprendimientos cooperativos surgieron como expresiones de solidaridad aplicada tanto al trabajo como a la distribución del resultado económico del trabajo. Promoveremos un Plan Nacional de Desarrollo de la Economía Social y Solidaria, que sea resultado de la alianza entre el Gobierno y el movimiento social. El impulso a la autogestión deberá ser acompañado por un incremento en la capacidad de planificación general de la economía que sea compatible con los cambios que se quieren impulsar en nuestra sociedad. En ese sentido, hay que abrir espacios de interacción del Estado con los actores relevantes del sector para construir en conjunto las distintas políticas. Se hace prioritario recrear una institucionalidad con capacidad para articular los diversos instrumentos existentes. Una institución con posibilidad de diálogo directo con ministerios, empresas públicas y gobiernos departamentales, de modo de consolidar una política pública que tenga potencia y relevancia en el próximo periodo de gobierno. Dentro de este punto es necesaria la consolidación institucional por medio de la ley del FONDES, el Fondo Nacional de Desarrollo. Vamos a dar más impulso a los derechos y dignidad del trabajador en su doble dimensión, la individual y la colectiva. Los avances en esta materia no tienen antecedentes en el Uruguay, ya sea en el proceso de formalización, la baja sostenida de la siniestralidad, el combate a todas las formas de acoso y discriminación, así como la sanción de normas que introducen trazabilidad, normas de seguridad y salud e incluso el cumplimiento de una obligación importante como es el de contar con una estadística de siniestralidad. Vamos a profundizar la política nacional en materia de seguridad, salud y medio ambiente en que se desempeñan los trabajadores, tomando las acciones correspondientes para incidir en las condiciones de trabajo, siempre en un esquema de fiscalización y acciones proactivas, diálogo social tripartito, con un enfoque de prevención y gestión de riesgos que evite las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. A su vez, nos comprometemos a que en el ámbito del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo se proceda a revisar y, si es necesario, proyectar una norma que se elevará al Poder Ejecutivo y al Parlamento y que integre la reformulación de la Ley 16.074 de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las normas y prácticas vinculadas a las condiciones de trabajo insalubres y servicios bonificados, porque como bien coinciden los actores sociales y el Gobierno, la salud no se cambia por plata. Se profundizará un combate decidido a todas las formas de acoso y discriminación laboral, represión sindical, acoso sexual, acoso moral, discriminación por razón de género, por opción sexual, por ser afrodescendiente, por ser extranjero u otro tipo de discriminación. En el camino de mejorar la calidad del trabajo en el Uruguay nos proponemos un conjunto de medidas para mejorar la situación del trabajador por cuenta propia. Previa discusión tripartita se remitirá al Parlamento un proyecto de ley que establecerá un estatuto del trabajador autónomo. El objetivo es regular los derechos y la actividad de los trabajadores y empresarios autónomos de forma de mejorar su nivel de protección social. Nos proponemos impulsar mayores prestaciones en el seguro de desempleo, vinculándolo aún más con la capacitación para la reinserción laboral. El crecimiento de la formalidad generó que más personas cuenten con diversos derechos, entre ellos el seguro de desempleo. Se reformará, previa discusión tripartita,
el seguro, incentivando la reinserción y la reconversión laboral. En el mismo sentido, se prevé promover el aporte jubilatorio gradual, mayor opcional, de pequeñas empresas, especialmente unipersonales, rurales y monotributistas, para posibilitar jubilaciones superiores al mínimo, hoy determinadas por estos aportes mínimos en forma inflexible. En la misma línea se continuará con el proceso de promover el envejecimiento activo. Se llevará adelante acciones para flexibilizar el régimen de jubilación parcial y la compatibilidad entre la jubilación y el trabajo en determinadas actividades. Se toma el ejemplo de experiencias exitosas como lo son en la educación, en la construcción y, más recientemente, la compatibilidad entre el trabajo artístico y la jubilación en la industria y comercio. La compatibilidad entre la jubilación y el cuidado profesional de personas con dependencia permitirá formalizar y valorizar la tarea de tantas personas que ya hoy buscan en esta actividad un complemento a sus ingresos y una forma de socialización que las mantiene en actividad. También constituye una herramienta para reducir la informalidad. El envejecimiento activo es una medida dirigida a fomentar la formación en el trabajo, tomando con base la experiencia de los capataces de la construcción. Hay ejemplos exitosos en el mundo de retiro parcial del trabajador y sustitución paulatina del mismo por un trabajador joven que completará su formación en el propio trabajo, aprovechando la experiencia del mayor. Se continuará mejorando en diciembre de cada año la canasta para jubilados y pensionistas de menores recursos, que hoy incluye a 150.000 personas. Incluiremos además un voucher para lentes y audífonos para cada 2 años con prescripción médica. Nos proponemos extender los beneficios de prótesis y lentes, así como el tratamiento psiquiátrico, adicciones y atención de malformaciones congénitas a sus menores, para trabajadores públicos y municipales, hoy aplicado solo a trabajadores privados por parte del BPS. Ello conlleva igualdad y racionalidad, dado que muchos organismos otorgan estas prestaciones sin una regulación general ni un control. Entre las prioridades en la materia también se encuentra el fortalecimiento institucional en el combate al informalismo. En función de los logros obtenidos con el monotributo social MIDES, el próximo Gobierno institucionalizará el denominado ámbito por la inclusión y la formalización del trabajo, con participación de los organismos del Estado con competencia en la materia. Promoveremos la unificación y mejora del régimen de asignaciones familiares. Hoy los trabajadores formales por la ley vieja, entre comillas, que aportan al sistema, cobran mucho menos que los sectores vulnerables por la ley nueva, sean formales o no. Pretendemos extender el beneficio hasta los 21 años en caso de continuar estudios, y ello promoverá el estudio de los hijos de los trabajadores y sectores pobres que hoy se ven más tentados a abandonar para ir a trabajar y darles así más tiempo para culminar sus estudios. También pretendemos incluir a trabajadores públicos y municipales en el sistema. Hoy les paga a cada organismo sin conocimiento del BPS, introduciendo regulación, control y racionalización de lo que se paga. También vamos a mejorar el acceso a la pensión de viudez para el hombre. En el caso de los hombres, hoy se exige prueba de dependencia económica de la esposa o concubina fallecida. Por último, daremos continuidad en diciembre de cada año a la bonificación del 10% a empresarios buenos pagadores que establece la Ley 17.963. Desde el 2006 hasta el 2013 se ha verificado un aumento de 70.000 a 160.000 empresas las beneficiarias, lo cual es indicador de la mejora de la conducta contributiva en nuestro país. Mejorar dicha bonificación a las pymes y aumentar gradualmente la bonificación en general a las que tengan año a año continuidad en esta bonificación. Estimados amigos, estos desafíos que nos proponemos para un Uruguay del trabajo de calidad son audaces, pero son posibles. Audaces como fueron las iniciativas que implementamos desde el 2005 en el Uruguay, y posibles y tan reales como los resultados que hoy todos conocemos.
En aquel momento, el foco fue abatir el desempleo y la pobreza. Lo hicimos entre todos y con todos. Fueron los uruguayos, con su trabajo, los que lo lograron. Por eso hoy sabemos que con todos podemos. Vamos por la mejora en todos los planos del trabajo de calidad. Hace algunos años vivimos tiempos muy duros. Estuvimos casi al límite, pero lo superamos. Muchos dicen que fue por el viento a favor, que nos favoreció el contexto internacional. Pero para aprovechar el viento a favor hay que saber desplegar las velas, y nosotros lo hicimos. El desafío que tenemos delante implica que sepamos aprovechar esta experiencia para seguir construyendo entre todos el país que queremos. Ya aprendimos que el crecimiento debe estar acompañado de la distribución, que eso es lo que permite asegurar el desarrollo al que aspiramos, que el crecimiento se basa en el equilibrio económico, en el flujo de inversión, en la paz social, en la confiabilidad de nuestras instituciones, en el fortalecimiento de nuestras capacidades humanas, en la democratización de las oportunidades. El trabajo es el gran forjador de la riqueza material del país, pero debemos hacer que sea la gran herramienta para la igualdad de oportunidades, para la superación humana, para la construcción de una enorme alianza social que nos proyecte con una marca país hacia el mundo y ponga cimientos sólidos en la construcción de una sociedad de paz y felicidad. Este es el compromiso de nuestra fuerza política, este es el compromiso del Frente Amplio. Amigos, este es el compromiso al que dedicaremos todo nuestro empeño, tanto Tabaré como yo, si resultamos electos. Muchas gracias.